Buenos días a todos y todas. Agradezco a los organizadores por la invitación. Es un honor para mí poder impartir esta charla y espero que sea productiva en las deliberaciones y debates de este Congreso. El objetivo de mi presentación es reconstruir el debate que se ha dado en América Latina sobre las relaciones entre movimientos sociales y Estado en el ciclo político que algunos denominan como giro a la izquierda, populista, progresista, postneoliberal. Hay varias etiquetas al uso al respecto. Me interesa en particular observar cómo ha evolucionado el debate latinoamericano respecto a las interacciones socioestatales que fueron evolucionando y cambiando a lo largo de este ciclo, en particular en torno a los nexos entre específicos movimientos sociales y los gobiernos progresistas. La literatura sobre este asunto fue creciendo exponencialmente a medida que avanzaba el ciclo progresista, y a través de distintas perspectivas, de enfoques teóricos y estudios de caso, en la actualidad contamos con un voluminoso corpus de trabajos que permite hacer una suerte de balance sobre las diversas lecturas al respecto y encaminar posibles críticas y recuperaciones selectivas en función del momento que se abre, cuando también en esta literatura se enfatiza mucho que el ciclo progresista está en crisis y que la región habría entrado en otro momento político. Hay un trabajo, a mi modo de ver, muy influyente en la literatura de Maristela Svampa que titula El cambio de época en la región y que atrapa dos momentos fundamentales en esta reflexión. Por un lado, lo que ella sitúa como la irrupción fenomenal de los movimientos sociales en la escena política desde mediados y fines de los años 90 hasta la primera década del 2000, una emergencia que supuso la pérdida de legitimidad o que abrió un orificio en la legitimidad de los proyectos neoliberales en la región, que tuvo una fuerza destituyente en relación sobre todo a diversas interrupciones presidenciales en Argentina, Bolivia, Ecuador, que amplió el campo de problemas públicos y de la agenda política que se discutía en la sociedad en torno a cuestiones como la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, derechos sociales de amplios actores sociales y colectivos, la crítica a la democracia representativa, etc. Se trató de una acción política novedosa y potente que fue generando un bloque sociopolítico más o menos importante según los casos, que antecede y abre el contexto de oportunidad para la emergencia o para los triunfos electorales que facilitaron el acceso al poder de las coaliciones progresistas. Este campo de emergencia social en los años 90 tiene también como particularidad el hecho de estar conectado en términos continentales, regionales, de producir lo que Maristela denomina una suerte de nuevo internacionalismo que también conecta la emergencia de la movilización colectiva en América Latina con otras movilizaciones similares en el contexto de ampliación del régimen de acumulación postfordista a nivel global, y que en definitiva supone un ascenso acelerado de luchas en distintos planos territoriales, temporales y políticos. Sin este ascenso, sin el momento de irrupción popular plebeya con los movimientos sociales, dice Maristela, no es posible entender el quiebre en las dinámicas político-electorales que atravesaron la región desde el triunfo de Hugo Chávez a fines del siglo XX.
Los trabajos de Mabel Tuaites Rey, Hernán Ubiña y otros colegas de la Universidad de Buenos Aires también han acuñado, entre otros, por citar esta noción del CINAL, ¿no? El ciclo de impugnación neoliberal en América Latina, con dos fases, una fase ascendente de las luchas sociales de los 90 y una fase de ocupación del poder en esta clave de superación del neoliberalismo, ¿no? Lo que Pierre Rigirosi, Mir Sader y otros denominan el ciclo postneoliberal en América Latina. El paso de la ocupación, de lo social, de la contestación de los movimientos sociales a los regímenes articulados en clave neoliberal a la ocupación del poder por la vía electoral, evidentemente tuvo un impacto enorme en la academia, en la reflexión, en la investigación especializada sobre los movimientos sociales en la región. Esa atención que mereció este asunto tuvo en un primer momento una perspectiva altamente expectante sobre las posibilidades del cambio político en la región en el siglo XXI. Esto fue particularmente llamativo en torno al caso de los países andinos y lo que Boaventura y otros han denominado el constitucionalismo transformacional, el constitucionalismo refundacional, que sobre todo yo diría en el caso de Ecuador y Bolivia, también Venezuela, pero en el caso de Ecuador y Bolivia estuvo largamente empujado por unas relaciones políticas fluidas entre el campo, los movimientos sociales y las nuevas élites políticas que emergían al poder. En el caso de Bolivia, incluso los trabajos de Hervedo Alto, que estudia muy bien este momento, llegan a hablar del momento de la refundación constitucional como una suerte de configuración de un gobierno de los movimientos sociales que tienen capacidad de modificar el régimen política en una clave en que buena parte de sus demandas fundamentales que habían provenido de la lucha social de la década precedente terminan tomando cuerpo en los principios constitucionales. Se forman en cualquier caso bloques sociopolíticos ampliados que además modifican las relaciones, sobre todo en el campo de la izquierda, con los movimientos sociales. Además de esta tesis, que después entrará en crisis rápidamente de un gobierno de los movimientos sociales, pero que está situada en la literatura, hay mucha expectativa también en relación a las promesas de lo que, entre comillas, se denomina la ampliación de la democracia participativa. Es como, hubo en los 90s ya, según los trabajos de Goldfrank, Chávez, Carrión y otros, una progresiva ocupación de la nueva izquierda latinoamericana del poder local a nivel municipal. Entonces, Porto Alegre, Montevideo, el movimiento indígena en Ecuador ya empezó a ganar electoralmente, y a nivel local empiezan a experimentar con nuevas formas de gestión participativa, ¿no? Asambleas de presupuesto participativo, asambleas locales, formas de deliberación política para construir las agendas, etcétera, etcétera. Hay una experimentación político-institucional con el acceso de la nueva izquierda al poder local, y en un momento en que estas fuerzas llegan al poder nacional, hay la expectativa de que esas dinámicas de ampliación de la participación popular en la gestión pública podían saltar de lo local a lo nacional. Sobre todo en torno a dos fuerzas, el Frente Amplio en Uruguay, el propio Tabaré Vázquez emerge como un intendente de Montevideo que había experimentado con formas de democracia participativa en esa ciudad, y evidentemente el caso del PT de Lula da Silva, sobre todo en torno a la nacionalización y después diremos a la globalización de la experiencia del presupuesto participativo que sale de Porto Alegre, y en una forma que se expande al conjunto no solo del país, de la región, sino que se internacionaliza. El retorno de las carabelas democráticas, ha dicho Yves Saint-Omer al respecto, puesto que el presupuesto participativo llega a Europa y se extiende
también en los países de Occidente. Entonces, entre esta idea del gobierno de los movimientos sociales y la posibilidad de la extensión de la democracia participativa a nivel nacional, hay claramente una, hay claramente una promesa de democratización de las relaciones socioestatales que se coloca en juego y que es observada con atención en la literatura. Esta democratización, aquí, como ustedes verán, voy a hacer mucho énfasis en los casos de Ecuador y Bolivia, puesto que de ahí provienen mis investigaciones, pero tratando de hacer una lectura regional. Esta democratización, en lógica de un cogobierno con los movimientos sociales o de la participación ampliada, de la participación popular ampliada, si ustedes revisan la literatura, en Venezuela se hablaba de democracia protagónica, en Bolivia de democracia comunitaria, en Ecuador de la democracia ciudadana, etcétera. Hay una renovación del vocabulario político respecto a la transformación estatal, que además en estos dos casos de los países andinos tiene una clave fundamental con respecto a la configuración del Estado plurinacional, de las autonomías indígenas, de los autogobiernos de los territorios donde están asentados los pueblos y nacionalidades. En los dos casos, de modo diferenciado, no puedo entrar en ese debate, estas tesis y principios entran al cuerpo constitucional y reconfiguran la matriz estatal en esta clave plurinacional, pero al mismo tiempo en una clave donde la idea de la participación directa de los ciudadanos en el Estado es fundamental. El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, por primera vez desde la fundación republicana de nuestro Estado en 1830, redefine la idea de la soberanía popular, diciendo que aquella no reside solo en los electos, sino en la participación directa del pueblo en la toma de decisiones. Hay una redefinición de la soberanía popular que supone la promesa de la ampliación democrática, además de las claves de la plurinacionalidad, las claves ligadas a los movimientos sociales como protagonistas de los procesos de cambio. Los procesos, entonces, digamos, uno ve esa literatura al inicio y la vara está puesta muy arriba, hay muchísima expectativa. Los avances constitucionales dejan ver que efectivamente aquello que se había colocado como reivindicación popular en el espacio de lo social toma forma en los lenguajes estatales y en los cuerpos constitucionales, configurando un momento de transición política que suponía, voy a ponerlo así, una nueva batalla por cómo aterrizar esa constitución en cuerpos legales y en la reforma del Estado en estos países. En un momento que arrancan los procesos de transición postconstitucional, aquí me refiero fundamentalmente a que una vez expedidas las nuevas cartas magnas, hay que entrar en un periodo de configuración, de creación y de aprobación de los nuevos cuerpos normativos sobre todos esos principios que tiene la Constitución: derechos a la naturaleza, el Estado plurinacional, el principio de la soberanía popular como democracia directa, etcétera, etcétera. Entonces, en todos los países se abre una fase que ha sido un poco menos, como que la literatura se quedó mucho en la Constitución, en las constituciones, pero no en este segundo momento, que era aquel donde efectivamente se iba a dirimir qué significaban los derechos de la naturaleza, por poner algo, en relación a los procesos concretos de exploración, explotación de los recursos naturales, o qué significaba el Estado plurinacional y las autonomías. Esto pasa a un debate que es ya por cuerpos normativos. En este momento la literatura empieza a resaltar una reemergencia de las luchas, una reemergencia de la tensión y de la conflictividad política entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales. Digamos que el foco, la lupa se coloca en cómo se conduce esta transición postconstitucional y cómo las costuras se van deshaciendo, generando nuevos campos de conflictividad en relación a las expectativas abiertas por las constituciones refundacionales en los países andinos. Evidentemente, en el caso ecuatoriano, la disputa entre el movimiento indígena y el gobierno en torno a los derechos de la naturaleza y a la plurinacionalidad
está largamente marcada por el ciclo político que supuso la aprobación de la nueva Constitución, ¿no? Como es otro momento político donde lo que está en disputa no puede ser equiparado a las dinámicas de conflictividad previas o que existieron en la década de los 90. La literatura, digamos, en este momento observa sobre todo, como grosso modo, 4 grandes terrenos. Están los trabajos de Pleyers, de Bringel, de la propia Maristela, de Modonesi. Cuatro terrenos de lucha social en estos años. Uno ligado claramente a la centralidad del movimiento indígena y campesino, con una doble disputa con respecto al problema de la tierra, el territorio y la transformación del Estado en clave plurinacional. Un segundo terreno que tiene que ver con la apertura de la dinámica anti-extractivista, de la lucha antiminera, donde están articulados colectivos campesinos, pobladores de ciertas comunas, también con el movimiento indígena y otros nuevos movimientos ecologistas, que lo que claramente supone un giro territorial en las luchas, un giro ecoterritorial, atravesado por una recuperación selectiva de los lenguajes de la transformación constitucional, que abren la posibilidad de un lenguaje novedoso de valoración de las relaciones entre cultura, economía e identidades. Un tercer campo en el cual se observa mucho en la literatura en Argentina, está muy ligado al mundo del trabajo, a lo que la literatura ya denomina los efectos que tuvo el gobierno kirchnerista en la revitalización sindical y cómo esa recuperación del poder, de la capacidad de movilización del mundo del trabajo, de los sindicatos de larga trayectoria en Argentina, también fueron abriendo nuevos horizontes de conflictividad en relación a expectativas y reivindicaciones novedosas por el nuevo ciclo que emergía. Y un cuarto campo que persistente, evidentemente, que no se abre en este ciclo, pero tiene que ver con las disputas por diversos derechos sociales, derechos humanos, donde hay una centralidad del movimiento estudiantil, de un nuevo movimiento estudiantil que va tomando protagonismo con respecto a la demanda de la dimensión pública del Estado, de los servicios públicos como garantías universales de derechos. Estas luchas, en el contexto de la transición postconstitucional, pasan a ser estudiadas a la luz de algo que es fundamental en la literatura y es lo que se conoce como el repotenciamiento del Estado en el marco del boom de las commodities. Entonces la literatura centrada en el movimiento social empieza a ver que el Estado populista, progresista, postneoliberal gana en volumen, gana en capacidad de intervención, gana en capacidad de distribución, abre un campo de conflictividad política con actores transnacionales, entra en interrelación horizontal, o sea, los estados empiezan a tejer vínculos geopolíticos que van marcando, que van dotando de una especificidad al ciclo histórico que se abre desde fines de los 90. Esta repotenciación, este retorno del Estado, coloca en la literatura, y aquí retomo los trabajos de Luis Tapia en Bolivia, lo que él denomina una coyuntura de autonomía relativa del Estado. Y esto me parece que es una clave fundamental para entender cómo fue evolucionando el debate sobre las interacciones socioestatales en la región. ¿A qué se refiere Tapia con esto? Y también Mabel Tuaite, Domínguez en Brasil, o sea, es como un campo, una cuestión que trae consigo un consenso bastante extendido en la literatura. Esta coyuntura de la autonomía relativa del Estado tiene que ver con que, a pesar de la continuidad de la inserción periférica de América Latina en la división social del trabajo y su lugar sobre todo en la explotación de los commodities como eje de su relación con los países desarrollados, a pesar de aquello,
las diversas estrategias políticas de los estados, las reformas a la fiscalidad y la reconfiguración de la agenda de política económica permiten a estos estados una reapropiación mayor del excedente que se queda a nivel nacional y que genera una renta diferencial específica que permite profundizar los procesos redistributivos. Esta apropiación del excedente, esta capacidad de los estados nacionales de hacerse de la renta diferencial de los recursos estratégicos, supone a la vez un recurso fundamental en términos políticos para que el Estado empiece a tener centralidad en la rectoría de la política pública luego de 2 o 3 décadas de devastación neoliberal de sus capacidades de regulación del mercado, sus capacidades de planificación del desarrollo y peor aún de redistribución de la riqueza. Entonces, hay esta idea de la reconfiguración de las capacidades estatales. Aquí, más allá de la tesis que es muy conocida de la izquierda redistribuye, pero no es solo un asunto de redistribución, sino de reconfiguración institucional del Estado en el marco de las propias promesas que las constituciones, otra vez hablo en clave andina, habían colocado ahí, ¿no? Las constituciones o las nuevas constituciones del siglo XXI en Ecuador, Bolivia, Venezuela, hablan de la centralidad de un Estado regulador, la centralidad de un Estado planificador, la centralidad de un Estado redistribuidor e incluso de un Estado productor. Al lado de las promesas de los derechos de la naturaleza y del respeto a la Pachamama, el summa causai, está constitucionalizada, por ejemplo, en el caso boliviano, el deber del Estado de industrializar los recursos naturales. Entonces, no es que Evo, Correa se inventan esta cuestión, sino que ustedes revisen bien la Constitución. La conflictividad sociopolítica, que es fundamental en el ciclo que estoy hablando, estaba anticipada de algún modo en las propias contradicciones de los principios constitucionales que estaban ahí situados. Entonces, voy a volver sobre eso. Entonces, esta coyuntura de la autonomía relativa del Estado supone un reposicionamiento institucional, un reposicionamiento político como espacio de coordinación del conjunto de las relaciones y un retorno a su lugar como regulador, planificador y redistribuidor de la riqueza. Evidentemente, esto desacomoda y reacomoda el campo de interacciones sociales tanto con los actores del mercado como con los actores populares. Es a partir de visibilizar la centralidad de este retorno estatal, donde, para los fines que me interesa, se empieza a observar otro giro, otro énfasis en la literatura que tiene que ver con, si quieren ustedes, una recuperación de la vieja tradición intelectual para pensar lo nacional popular en clave estatal. Entonces vuelve el Estado, vuelve un Estado como grande, desarrollista, distribuidor, y ahí empieza a decir como, ¿y este Estado cómo se va a relacionar con el campo de la sociedad, el capital, los movimientos? Entonces empieza a volver, si quieren ustedes, la hipótesis populista o la hipótesis nacional popular. ¿Esto qué significa? No solo que el Estado crece, es central en la configuración de las relaciones socioestatales, sino que además se expanden los discursos, las retóricas y los imaginarios nacionales y plurinacionales. En el caso de Bolivia es fundamental esto. Hay una recuperación clásica del nacionalismo en Argentina, Ecuador, Brasil. En Bolivia, en una clave plurinacional que revienta la vieja matriz republicana, blanca, aristocrática, pero que apela a imaginarios nacionalistas expandidos, renovados. Además, esta clave nacional popular enfatiza en que hay lo que Collier y Collier en sus trabajos clásicos al respecto denominan los procesos de incorporación popular. Como Federico Rossi ha trabajado esta cuestión y señala que
el giro postneoliberal en América Latina supone una segunda ola de incorporación popular después de la que se había abierto en los años 40 y 50 en relación a los populismos clásicos. Esta matriz pasa además, evidentemente, y sobre todo en la clave más marxista de los estudios sobre lo nacional popular, a ser pensada en torno a los tipos de articulación entre lo estatal nacional y lo popular, y en medio de esa articulación hay una atención enorme al lugar de los liderazgos. Se empiezan a emerger categorías recuperadas de la tradición estructural de la sociología latinoamericana, liderazgos cesaristas, liderazgos bonapartistas, la reconfiguración del populismo latinoamericano. Esto está plenamente situado en la literatura. Como parte de esta reconfiguración, de este reposicionamiento del Estado, entonces la matriz nacional popular o populista, voy a usar ahora de modo indiferenciado estas dos categorías, toma lugar con esta articulación de más Estado, más nación o plurinación y una centralidad de los liderazgos políticos que tienen una capacidad de incorporación popular, aunque en una clave de subordinación y de tutelaje de la movilización. Cuando en la literatura se observa la centralidad que se empieza a dar al momento populista del giro a la izquierda, es interesante observar cómo la pregunta ya no es solo sobre, bueno, ¿qué está pasando con las demandas y las luchas de los movimientos sociales con supuestos gobiernos aliados o amigos? Hay un video que hicieron los uruguayos que se llama ¿Qué pasa cuando gobiernan los compañeros? Y se ve todas las contradicciones. Bueno, pero cuando empieza a situarse esto en el centro del debate, ya la pregunta no es tan solo por la ampliación, como por el acceso de las demandas populares frente a un Estado aliado, sino que se pasa a interrogar las lógicas de relacionamiento sociopolítico que se van estabilizando en el tiempo. Es lo que Bringel y Falero denominan el giro relacional de la literatura respecto a los movimientos sociales y a los gobiernos de izquierda. ¿Qué pasa con esa relación? Ya no es simplemente un asunto de si las demandas están ingresando y se están constitucionalizando y tomando forma político-institucional, o en clave laclosiana, si las demandas logran ser articuladas e interpeladas por el Estado para configurar un amplio sujeto popular, sino que pasa a hacer un llamado de atención a una sociología de las interacciones sociopolíticas entre movimientos y Estado. Y aquí yo he identificado tres hipótesis sobre esta relación. Condensan un buen bloque de la literatura, siempre quedará algo por fuera, pero tres hipótesis. La una es la que denomino la hipótesis autonomista. La hipótesis autonomista que insiste claramente en que, tal y como Maristeles Vampa ya señalaba en alusión al cambio de época desde los 90 en América Latina, en la región emergieron diversos sujetos colectivos, diversos sujetos políticos, diversas formas de movilización, diversas organizaciones políticas con un etos autónomo muy ligado, por un lado, a las demandas de autogobierno, a las demandas de gestión comunitaria del territorio, pero por otro lado a una modificación generacional del activismo que se observa en diversas movilizaciones en el campo cultural, en el campo estudiantil, cuya clave es una sospecha estructural con el Estado, cuya clave es un imperativo de diferenciación con el cuerpo institucional, tanto expresado en los partidos como en las agencias estatales.
La clave, la herencia de la literatura sobre el zapatismo en México es fundamental en la ampliación intelectual de esta comprensión en el resto de América Latina. Si ustedes toman la literatura inicial sobre el movimiento indígena ecuatoriano, que a veces el primer levantamiento indígena ecuatoriano es 4 años antes del levantamiento zapatista, es en 1990. Normalmente se toma como fecha de referencia el 94, pero el levantamiento indígena del 90 es fundamental en la región andina y, bueno, no quiero hacer patrioterismos falaces, pero para decir que cuando uno examina esa literatura, no hay ninguna clave de interpretación autonomista del movimiento indígena, no hay ninguna clave de interpretación autonomista. Esto sucede mucho después, como efecto de todos los trabajos de la poderosa Academia Mexicana, que tiene una clave, entre otras, no digo que sea la única, de lectura del zapatismo, en esta clave autonomista, ¿no? En los trabajos de Holloway, la gente de Puebla, esto se difunde muchísimo y uno empieza a observar, incluso antes de la aprobación constitucional, que lo que la sociología boliviana llama la guerra del agua, la guerra del gas, 2000, 2005, la emergencia de la Coordinadora del Agua, ya las luchas de la CONAIE, del movimiento indígena, la emergencia de los piqueteros, ¿no? En Argentina, que llega Negri y dice, ¿qué es de este movimiento brutal de desocupados con un nivel de organización tan grande? Esto no existe. ¿Y cuál es la clave ahí? Es un nuevo autonomismo, ¿no? Es un nuevo autonomismo, un neoanarquismo que tiene implicaciones políticas, pero sobre todo para el interés o para mi interés, es una clave de lectura sociológica de estas movilizaciones, ¿no? Entonces, aquí me parece que mi colega, amigo Máximo Modonesi también contribuyó largamente con su trabajo sobre antagonismo, subalternidad, antagonismo y autonomía, a dar una clave de elaboración teórica de esta matriz autonomista que suponía no solo una sociología de la subjetivación política, sino que esta subjetivación política tiene una clave anticapitalista que no puede sino estar fundada en dinámicas de antagonismo y autonomía con respecto al Estado y a los ordenamientos del capital en cualquiera de sus formas. Evidentemente, un modo de plantear así las cosas supone que el movimiento social está fuera y contra el Estado, supone que es allí donde debe permanecer, supone que lo que está en juego en lo fundamental es el proceso de subjetivación autónoma, que supone posibilidades de autogobierno, de una regulación producida por el propio sujeto que se dota para sí de unas reglas, de unas normas que le permiten configurar un modo de vida, un modo de reproducción social, un modo de organización de sus relaciones económicas, políticas, etc. Es un relato potente que claramente no podía no entrar en contradicción con el relato populista, con el relato del retorno de lo nacional popular, que, como ustedes sabrán, siempre está ligado a esta presencia del Estado y está ligado a imaginarios, está ligado a la potencia hegemónica del sujeto popular una vez que llega al Estado. O sea, el peronismo, voy a decir el correísmo, no se piensan por fuera del Estado, no solo como formas de gestión política de lo público, sino como formas de organización del movimiento popular. El Estado está en el imaginario, el Estado es un lugar a conquistar, es un lugar desde el cual o sin el cual la transformación social simplemente no es posible. Entonces, la hipótesis autonomista supone que las relaciones socioestatales en el ciclo izquierdista, postneoliberal, no favorecen a la ampliación de las luchas, de la resistencia social, tienden más bien a pasivizar estas movilizaciones, tienden a generar dinámicas de cooptación del movimiento y sobre todo me parece que en sus críticas más, en Brasil también se extiende esta literatura, en su crítica más aguda en términos sociológicos, como la configuración del liderazgo bonapartista de la matriz nacional popular es contraria a la posibilidad de la autonomización de los actores sociales. Entonces ahí se abre una tensión irreductible más allá
de las diferencias específicas que tengan los movimientos de vocación autonomista y los estados populistas respecto a cuestiones como el extractivismo, la plurinacionalidad o lo que fuere. O sea, no solo es una cuestión de diferencia en las demandas y en las agendas, sino en los modos de comprensión de lo político. Una segunda hipótesis es la hipótesis populista, que esto uno encuentra muchísimo en la literatura, sobre todo argentina. Ahí Ana Natalucci, que ha trabajado esto de modo muy sofisticado, ella habla de una gramática movimientista, la denomina así. Hago una nota al pie aquí. Ana Natalucci identifica 3 grandes gramáticas: la gramática movimentista, la gramática clasista y la gramática autonomista. Maristel Svampa a estas le agrega la matriz comunitaria. Son 4 matrices o gramáticas de la movilización social, de las ideas sociopolíticas, de la movilización popular en América Latina. Tanto Svampa como Natalucci, y por eso la cito, tienen en común decir que una de las matrices sociopolíticas fundamentales del movimiento popular latinoamericano es la populista. Natalucci la llama movimentista, Svampa nacional popular o populista, y esto está largamente presente en la literatura. Cosa que esta categoría populista, voy a volver sobre eso, pero incomoda a unos y otros, ¿no? Incomoda a unos y otros. Toda la gente que está en el campo de los movimientos sociales se cuida, dice, no sé, quizás es mejor llamar así, no nos metamos con esto. Hay una como que se pisa sobre cristales muy finos y la gente prefiere no entrar a este debate, pero si uno revisa bien la literatura, está ahí. Y es fundamental para lo que está sucediendo ahora. Voy a volver sobre esto. La hipótesis populista supone que, a la estela de los procesos de incorporación popular de los populismos clásicos, la relación entre estados y movimientos genera una identidad colectiva, genera tal cosa como el sujeto peronista, el sujeto correísta, el chavismo, una identidad colectiva muy ligada a la interpelación popular que produce el discurso de liderazgos poderosos, pero que además supone un flujo de unas relaciones muy fluidas entre Estado, gobierno y el campo popular organizado. En esta gramática movimentista, los movimientos tienen una relación de conflicto y cooperación con estos gobiernos, pero no tienen la aprehensión antiestatal del mundo autonomista. El Estado es un terreno a ocupar, es un terreno a conquistar, y buena parte de la conflictividad con los gobiernos progresistas es, de hecho, que muchas veces sus deseos de estar en el Estado no son globalmente atendidos por las élites políticas de estos nuevos gobiernos. La hipótesis autonomista. La tercera hipótesis, que sobre todo tiene mucho, voy a decir así, se despliega a partir de la experiencia brasilera del gobierno de Lula da Silva y del PT, es la hipótesis que yo la llamo así, la hipótesis de las interacciones múltiples. A mí me gusta citar mucho un trabajo de las colegas Rebeca Avers y Luciana Tatajiba, que recuperan a su vez el lenguaje teórico-analítico de Charles Tilly, de la Escuela de la Contienda, y ellas usan esta noción de repertorios de interacción socioestatal. Entonces ellas lo que dicen es que en el curso del gobierno Lula, incluso de una parte del gobierno Dilma, se abrieron múltiples formas de interacción socioestatal entre el campo popular, el campo de las organizaciones sociales y el gobierno nacional, federal, los gobiernos locales. O sea, acá hay un primer punto que la hipótesis, ni la hipótesis autonomista ni la hipótesis populista dan cabal cuenta, esta idea de una heterogeneidad de formas de relacionamiento con el Estado, que parece una tontería, pero tanto la una hipótesis como la otra presentan al Estado y al conjunto de relaciones como bloques, el populismo, formas binarias de pensar la cuestión. Acá no, es como decir, vamos a ver, hay distintos nexos entre Estado y sociedad. Estos nexos dependen de una trayectoria histórica previa, por eso la noción de repertorios. Estas interacciones socioestatales se dan de diverso modo según estas trayectorias. Ellas identifican 4
La una particular y distintiva del caso brasilero es la institucionalización de la participación, ¿no? La democracia participativa en el Brasil, incluso sin tener toda la constitucionalización del caso de Ecuador, Venezuela, Bolivia, pero tiene un nivel de despliegue fenomenal y que el propio Lula acelera de algún modo, aunque ahí el balance es un poco menos optimista, a través de las conferencias ciudadanas, de las conferencias de planificación pública, donde interlocuta con múltiples actores sociales, ¿no? Este es un nivel de la interacción socioestatal, la democracia participativa. El otro, según Abers, Tatajiba y sus colegas, es lo que ellos llaman la política de la proximidad. Es como que hay una serie de nexos y de alianzas históricas entre el PT y la militancia, que vienen desde la lucha por el retorno democrático, toda la configuración del campo popular brasilero en los 80s, nexos que pueden ser de base más o menos clientelar o que tienen que ver con relaciones históricas de conocimiento, afectivas, etcétera. Una tercera forma es el conflicto. Hay un conflicto entre el movimiento social y el gobierno del PT que no puede ser leído en la misma clave de esta conflictividad en el ciclo político anterior, ¿no? El conflicto entre el movimiento popular y el PT, dicen ellas, son conflictos que se dan para ampliar los espacios de negociación, que nunca suponen un juego irreductible de suma cero entre unos y otros, pero existe una dinámica de conflictividad que no se suspende, y ahí el caso del movimiento Sin Tierra, entre otros, es fundamental. Y hay una cuarta que también está bastante estudiada en el caso argentino, menos en nosotros, es como la participación de la militancia de los movimientos en la burocracia. Cuotas, directamente, lo que Luciana Perelmutter llama militar el Estado. Los movimientos de pronto pasan a gestionar amplios espacios de política pública, y esto no es ni democracia participativa, ni conflicto, ni política de la proximidad, sino que los movimientos tienen políticas, programas, tienen un lugar en el Estado, y esto hay que situarlo en su perspectiva. Este famoso giro relacional, según Bringel y Falero, tiene como defecto o tiene como límite dos cuestiones. Por un lado, que a pesar del énfasis en las interacciones, sigue prestando demasiada importancia a los movimientos y no al Estado. O sea, que el Estado que Tatajiba y Abers reconocen como un Estado heterogéneo, como un Estado que tiene diversas formas y dinámicas de configuración institucional según del sector de política pública del que hablemos. No es lo mismo el Estado en el sector de la defensa que en el sector de la política agraria, lo que fuere. Entonces, el Estado heterogéneo produce distintas interacciones. Ahí están estos repertorios de interfaz socioestatal, pero Bringel y Falero insisten en que a pesar del giro relacional todavía no se termina de ver bien al Estado. ¿Con qué Estado es que están efectivamente interactuando estos movimientos sociales? O sea, ¿con qué instituciones, con qué burocracia, con qué actores, bajo qué reglas? Esa es una de sus críticas. Y la otra, que me parece acertada, es que de algún modo ese giro relacional tiene un defecto de nacionalismo metodológico, puesto que tiende a cerrar la comprensión de las relaciones socioestatales en cada país, y no se observa que las transformaciones estatales, como parte, o sea, como efecto de los flujos de las relaciones socioestatales, también están conectadas con las transformaciones del capitalismo global, de la reconfiguración hemisférica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres hipótesis, para ir cerrando, pasan a dar plena centralidad, digamos así, la hipótesis de las interacciones múltiples pasa a ocupar un lugar central. Esta hipótesis tiende a chocar con las otras dos, la hipótesis autonomista y la hipótesis del populismo, que esta última sigue ganando muchísimo terreno mientras se consolidan estos procesos. Entonces, digamos, la hipótesis autonomista queda en un lugar, y hay una tensión entre la hipótesis populista y la hipótesis de las interacciones socioestatales. Esto tiene dos salidas. Una primera es que buena parte de la literatura toma este giro, es asumir que finalmente estos gobiernos progresistas
se entronizaron y tomaron una forma definitiva de un populismo profundo, un populismo de alta intensidad, como dice Maristela. Entonces ya está resuelto el problema. Ya está resuelto el problema. No tenemos que seguir viendo las interacciones si es que el populismo ya tomó esa forma. Se acabó el problema. Pero otras insisten en que aún si el populismo tomó esta forma de alta intensidad, aquello no suspende la hipótesis de observar las específicas interacciones socioestatales en curso. Cierro con esto. En el caso ecuatoriano, Correa se vuelve un político o termina por configurar una matriz populista de gestión política, y esto es fundamental, el devenir populista. No es que yo he visto la literatura sobre López Obrador, pero fue igual con Correa. O sea, al día siguiente que Correa fue electo, populista. El populismo, y ahí yo sugiero mucho el trabajo de Andrés Singer sobre el lulismo en Brasil, ¿no? Es como, el lulismo es el proceso de transformación de Lula y del PT de un partido de clase a un partido popular, a un partido populista. Y lo que tenemos que entender es esa transformación y no dar por hecho la categoría de populismo para entender al liderazgo y al régimen de interacciones sociopolíticas. Si quieren ustedes, hay un devenir populista que además está matizado por el conjunto de interacciones socioestatales que anteceden a la llegada de estos gobiernos y que además se ve matizada o configurada según la dinámica del conflicto. En el caso de Correa, y para conectar con la movilización que acaba de suceder, con esto termino, Correa efectivamente, no puedo entrar en el detalle, en varios momentos tiene, digamos así, una impregnación más populista, en otros más tecnocrática, en otros más en una clave de coaliciones amplias, pero uno de sus énfasis es: el Estado debe responder a los intereses generales. Para responder a los intereses generales no puede haber representación específica en el Estado. Esto es el mal de facción. Hay que sacar a los intereses particulares del Estado. El interés general es legítimo si, solamente si ha sido electo en las urnas. La gramática de la generalidad jacobina ligada a este universo de legitimación del ciudadano elector se contrapone a las conquistas de representación política del movimiento indígena, del movimiento docente, que de pronto en el curso de la reforma estatal en clave de autonomía relativa del Estado se ven expulsados del Estado. Entonces dice, vamos a descorporativizar el Estado. Entonces, además de la tensión por el extractivismo y tal, hay una línea de conflictividad transversal que tiene que ver con la legitimidad de la representación social en el Estado. Entonces aquí, que no es, fíjense bien, no es el caso del populismo argentino. El populismo argentino es corporativizador. Es corporativizador. Estoy hablando del caso del populismo ecuatoriano. Correa dice, las organizaciones, los banqueros, los exportadores, todos fuera del Estado, yo represento el interés general porque para eso me han elegido. Entonces hay una disputa sobre las gramáticas de legitimación democrática. Limpio al Estado de intereses particulares. En el caso de la matriz nacional popular argentina es lo contrario, en absorción de aquello. Y esto genera una conflictividad enorme por la legitimidad de la representación social en el Estado. Una vez que Correa acaba su periodo y entra Lenín Moreno al gobierno, rápidamente lo que hace es devolver la representación que el movimiento indígena había perdido en el Estado, en la educación bilingüe, en las universidades, en la justicia. Hay una suerte de reincorporación corporativa del movimiento que dio cierta margen de gobernabilidad para el giro neoliberal sorpresivo, el neoliberalismo por sorpresa que Susan Stokes estudió en los 90 para el caso de Fujimori, Menem y Carlos Andrés Pérez. Se reedita con Moreno, neoliberalismo por sorpresa, no fue votado en las urnas, pero se concreta. El movimiento popular y el movimiento indígena están ahí. Esto llama largamente la atención en la literatura hasta la irrupción popular de hace 3 semanas, que es el efecto del retorno de la política de la austeridad, de la ortodoxia fiscal, que hace que estos nexos que había establecido el movimiento indígena con el postneoliberalismo, con el postpopulismo pacificador de Lenín Moreno, reviente.
esta explosión vuelve a hacer emerger a la CONAIE en el centro de la matriz popular y vuelve a abrir el debate sobre la reconfiguración de la matriz popular, pero ya en tiempos neoliberales. Ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, es una pena tener que estar controlando el tiempo cuando escuchamos una conferencia tan interesante. Vamos a dar paso a las intervenciones del público. Vamos a hacer una primera ronda de 3 o 4 preguntas y voy a circular el micrófono. Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Bien? Sí, ¿qué, perdón? Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Franklin Ramírez. Me ha parecido muy interesante el análisis que hace precisamente de cómo van llegando los movimientos sociales deviniendo como gobierno. Me parece que para el caso mexicano hay unas cuestiones que me parecen como importante a partir de lo que ha mencionado, pero que se complejizan con otros elementos como por ejemplo que reconfigurar el Estado evidentemente reconfigura también las formas en cómo se dan las relaciones con la ilegalidad. Entonces, en México, precisamente ahorita, la convulsión que se está dando precisamente de esta reconfiguración de un movimiento o una serie de movimientos que finalmente devienen en gobierno después de 2018, es que la nueva definición de qué va a ser la relación socioestatal también ha pasado por saber qué va a pasar precisamente con estos procesos de violencia, ilegalidad, criminalidad, y ahí es donde ha estado un poco la convulsión, incluso para pensar lo que supone los movimientos de autonomía. Pues esto, hay autonomías en este caso, desde aquellos que evidentemente reivindican todavía esta... Sí. Bien, bueno, solo lo dejaría ahí con la cuestión de la autonomía y de la ilegalidad. Bueno, gracias por dar un análisis de eso, pero tengo muchas inquietudes. Sé que es de Ecuador, ¿no? Y que los movimientos sociales en aquel país donde es originario va encaminado a la llamada revolución ciudadana y que suele ser compatible y que la misma es aún compatible con el llamado socialismo del siglo XXI y es común que a veces el socialismo del siglo XXI termina pasando factura a los países donde impone ese modelo. ¿Cómo ahí sobre cómo esto? Sí, muy buena conferencia, Franklin. Quería preguntarte si el modelo económico que implementaron estos gobiernos progresistas no explica en gran parte finalmente el giro populista que tomaron, y en el sentido precisamente de que el populismo es una alianza de clases, ¿no? Porque finalmente pues prefirieron beneficiarse y profundizar el modelo extractivista de la exportación de commodities, exactamente, ¿no? Y no pasar a una nueva etapa de industrialización, que me parece muy grave, ¿no? Porque, bueno, no hay que llegar a las altas tecnologías, forzosamente como el país desarrolla, no es posible, pero sí hay que fortalecer la industrialización de nuestros países, ¿no? Y es muy necesario porque si no, uno queda a la merced de los vaivenes de los precios mundiales, que China, que la India, que todo eso, que si importan o no, etcétera. Bueno, pues vimos que no,
que se cayó todo, ¿no? Y que la crisis llegó a América Latina nuevamente, ¿no? Pero no solamente a nivel del modelo económico, de las repercusiones que tiene en el bienestar social de esa crisis, sino también a nivel de las alianzas políticas, porque ese modelo hizo, digamos, prevalecer los sectores agroexportadores en Brasil, por ejemplo, en Ecuador y en muchas partes, nuevamente, ¿no? Porque son ellos los que manejan este tipo de producciones, ¿no? Y por eso el Estado tuvo que, digamos, salvaguardar la alianza con estos sectores que fueron envalentonándose cada vez más en esa alianza y que finalmente acabaron por supeditar a los gobiernos populistas, ¿no? Entonces, es una cuestión, digamos, de modelo económico, pero también de alianza de clases, ¿no? Bien. La cuestión central, es decir, yo no sé si de alguna manera el enfoque marxista, el enfoque de la lucha de clases, se percibe como una contradicción principal, ¿no? En ese sentido, pareciera ser que los movimientos sociales y todas estas formas de relación, de interlocución con el Estado, como que de alguna manera se lucha por una reivindicación social. Es decir, no hay una centralidad en la cuestión, como decía el doctor, en la cuestión económica, ¿no? Es decir, en la generación de la regresión, de la pobreza, de la injusticia, de la desigualdad, de la exclusión, de la situación que viven nuestros países en América Latina, ¿no? Es decir, la explotación persiste, ¿no? Es decir, de alguna manera la política de los organismos transnacionales, el contubernio, ¿verdad?, con los organismos nacionales, entonces de alguna manera persiste las políticas. Ahí están, ¿verdad?, a la luz del día, y la reacción, ¿verdad?, de los estados es utilizar a los pueblos para que a su vez los legitimen y de alguna manera resuelvan algunas de sus necesidades, de sus condiciones de vida, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los alcances de estas transformaciones actuales en el momento histórico, pero que de alguna manera son regresivas, ¿no? Se transforman en reformas y después en contrarreformas, terminando el ciclo, ¿verdad?, de ciertos gobiernos, ¿no? Muchas gracias. Perdón, hay nada más una persona que quiere un minutito. ¿Sí? Gracias por la presentación. Una pregunta, ¿qué diferencias y similitudes ve usted en lo que está pasando en Sudamérica y México con el gobierno de López Obrador? Sí, gracias por sus preguntas. Respecto a la primera cuestión, en el caso de la literatura que yo he venido estudiando, efectivamente hay cierta atención, sobre todo en el caso brasilero, de los efectos digamos así, de la existencia de soberanías múltiples, de la imposibilidad del monopolio de la violencia del Estado y del papel que tiene la violencia en la organización del poder en determinados territorios. Como bien enfatizó Tilly en su trabajo sobre democracia, esta idea de los procesos de democratización no pueden avanzar cuando hay poderes fácticos en el territorio con alta capacidad de veto al gobierno civil democráticamente electo. Claramente en la literatura, caso colombiano, caso brasilero, en México es evidente, pero conozco menos, se observa la centralidad de órdenes múltiples de soberanía, donde el Estado apenas puede tener presencia simbólica, y esto efectivamente supone, yo diría, es interesante, quizás
hay que volver a visitar esa literatura y esos estudios para pensar el tipo de relaciones sociopolíticas que se gestan ahí. O sea, como cuál es el lugar de los actores violentos en la intermediación de relaciones con el capital, con la configuración de actores políticos, de liderazgos locales, lo que fuere, cómo los movimientos sociales atienden estas dinámicas. Ayer había una presentación del libro que estuvimos de un colega también, Ramírez, la infrapolítica de los movimientos, ¿no? Como en casos de violencia exacerbada, los movimientos tienen que reconfigurar sus tácticas de lucha. Esto claramente les deja en un lugar de muchísima fragilidad respecto al avance de sus demandas, pero también sostiene determinadas formas de acción colectiva. Pero claramente el predominio de formas de violencia en determinados territorios es un bloqueo a los flujos de democratización, a las posibilidades de resistencia y de autonomía de los actores colectivos, ¿no? Ahí es como, hay una demanda de estatalidad en ciernes, hay una demanda de estatalidad. Entonces, es como cómo esa demanda se expresa según el tipo de régimen político y el tipo de Estado, ¿no? Federal, descentralizado, etcétera. Aquí hay una cuestión en la literatura. Hay un último trabajo de Juan Pablo Pérez Sáinz que acaba de salir del Fondo de Cultura, donde él examina distintas formas de configuración política que tiene como efecto la desigualdad. Entonces él dice, la desigualdad produce acción colectiva, que va desde la migración hasta los movimientos sociales, pero que pasa también por respuestas violentas, las bandas o la desimplicación de determinados individuos que pasan o que se insertan en el tejido asociativo de grupos violentos, criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una respuesta a la desigualdad que es a través de la violencia como forma de acción colectiva. Esto es lo que está diciendo Juan Pablo Pérez Sáinz en su último trabajo. Quizás por ahí hay una pista. Después a la pregunta del colega, la retórica del socialismo del siglo XXI estuvo bastante extendida, sobre todo en Venezuela. Si ustedes se fijan, si se fijan bien, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Brasil, esto fue tomado en serio más allá de las cumbres con Chávez en el ALBA. Entonces eran como artificios discursivos que tuvieron poca impregnación. Kirchner dijo, nosotros vamos a hacer un capitalismo serio. Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, dijo un capitalismo andino amazónico. Correa siempre fue un gran modernizador, lo que quiso es modernizar al Estado, que cada uno ocupe su lugar, los movimientos son movimientos, del Estado Estado, los militares a la defensa, no queremos que los militares tengan empresas, un proceso de modernización, que buscaba salir de lo que Filgueira denominaba la modernización conservadora del neoliberalismo. Es como, sí les damos un poco de educación, distribuimos un poco, pero ustedes están fuera de la política y no se configuran ni como sujetos políticos ni como ciudadanos de alta intensidad. No, hay un proceso de modernización post-neoliberal que por la vía de los procesos distributivos, pero también por la vía de la incorporación política, ¿no? Digamos que hay dos formas de incorporación. La que insistía más Collier y Collier con esta idea de la incorporación de los sujetos populares vía partido o Estado, que termina dando una forma política a estos sujetos, y la que insiste Filgueira, que es la incorporación que transcurre por la vía de la política económica, social, la educación, el trabajo, todas las formas de ampliación de derechos sociales. Entonces, ¿hasta qué punto los proyectos postneoliberales pusieron en crisis la matriz de modernización conservadora excluyente? Ahí hay una cuestión. Ciertamente hay una parte de la literatura, y aquí yo remito otra vez a Rossi, que habla de la segunda ola de incorporación popular, distinta a la primera porque tiene una base territorial, distinta a la primera porque no depende plenamente del partido de gobierno y porque tiene un nivel de institucionalización mayor la política pública. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la asignación universal por hijos que instaló el kirchnerismo fue retomada y ampliada por el macrismo. Entonces, hay un conjunto de derechos institucionalizados que posibilitaron esas dinámicas de incorporación. Entonces, más allá de esta retórica del socialismo del siglo XXI y que se ha vuelto una muletilla que expresa mucha pereza intelectual y ganas de no investigar,
lo que está en juego es este interrogante, ¿no?, sobre los saldos del giro a la izquierda en relación a los límites de un proyecto de modernización excluyente. ¿Qué pasó con aquello? ¿Y cómo ese proyecto de modernización excluyente fue más o menos democratizador? Y aquí el balance, al inicio en Ecuador, en Bolivia, había mucha democratización, después ya no. Hubo un cierre de las oportunidades. No se puede hacer una lectura monolítica de aquello. Lo que trataba de sugerir es que la categoría de populismo explica un tipo de relación sociopolítica, pero al lado del populismo, en el caso de Evo, de Kirchner, había corporativismo, había partidismo, ¿no? Aquí yo uso las categorías de Chalmers y de Schmitter de regímenes de participación ciudadana o regímenes parciales de participación. El populismo es uno más de esos. El gran problema de la sociología política del populismo es asumir que el populismo lo explica todo. Correa populista, Chávez populista, López Obrador populista. Eso es solo una forma de interacción. Entonces, Correa era populista, alguien me preguntó sobre los parecidos con López Obrador. De lo que he conversado con colegas y lo poco que conozco, Correa, en su afán de descorporativizar, él tenía la hipótesis de que había que lo fundamental era conectarse con los no organizados y no cerrarse a los ya organizados. Una hipótesis política, táctica. Me han dicho que López Obrador también tiene este impulso, lo cual tiene un efecto complicado porque puede deteriorar el tejido de la representación popular, tanto en el Estado como en las mismas cuerdas asociativas de la sociedad, pero también tiene un impulso que no se debe de perder de vista, y es como sociedades con altos niveles de precariedad, con altos niveles de inclusión, un tejido desintegrado. ¿Por qué no procurar su interpelación bajo otras formas para tratar de traerles a la política, para tratar de traerles al espacio del conflicto político? Este es el asunto. Entonces, ahí me parece, lo dejo ahí, ¿no? Entonces, como hay un régimen de participación populista que es uno entre otros. O sea, Correa tenía una gramática corporativa con los choferes, tenía una gramática partidista con los pescadores. Digamos, los regímenes de participación son diversos y van evolucionando en el tiempo, ¿no? La perspectiva procesual y relacional debe mantenerse constantemente para entender estos flujos de interacción. Entonces, ¿cómo las demandas sociales son canalizadas en función de estas dinámicas de interacción sociopolítica que evolucionan en el tiempo? Este es el asunto. Respecto a la cuestión sobre el modelo económico y cómo aquello produce o determina determinadas alianzas políticas, esto es una cuestión fundamental. Retomo para dar cuenta de esta pregunta el caso ecuatoriano rápidamente. Tanto en la Constitución como en el Plan Nacional del Buen Vivir, o los varios planes del Buen Vivir, sobre todo el que se produce en 2009, en la agenda del gobierno de la Revolución Ciudadana está la idea de la transformación de la matriz productiva, está la idea de la economía del conocimiento, está la idea de la sustitución selectiva de importación. O sea, esto estuvo desde un inicio ahí, en parte por las propias presiones del movimiento social, en parte porque había una trayectoria histórica de impugnación al extractivismo, no como tan voluminosa como la que hubo después, pero estaba ahí. Ahora, la pregunta que se hace Correa en términos tecnocráticos, vamos a decir así, es como, ¿cómo financio yo la industrialización? Ustedes saben, desde las teorías de la CEPAL, desde las teorías de la dependencia, el gran problema de los procesos de industrialización fue saber cuál era la capacidad de ahorro nacional para invertir en estos procesos. Entonces, ¿cómo financio aquello? Y ahí viene la hipótesis que descoloca la relación con parte del movimiento popular, y es como, para salir del extractivismo tengo que hacer algo de extractivismo. No tengo otra, es mi única base de captación del excedente que me permite redistribuir y apostar a una cierta industria nacional. Obviamente en un país tan pequeño como el ecuatoriano el mercado nacional no da, hay varias cuestiones en juego ahí, pero digo, la lectura política de Correa es como, ¿quién me va a financiar a mí? ¿Quién me va a financiar mis industrias en un país que importa todo, que importa absolutamente todo?
El neoliberalismo en los países andinos es una mezcla de poder bancario brutal y poder de los importadores. Claro. Entonces, es de esta alianza de clases entre importadores y banqueros la que rápidamente entra a chocar, en el caso ecuatoriano, con el proyecto nacionalista industrializador, incluso de vieja cuño de Correa. Enseguida. ¿Cuál es el rollo ahí? En una clave de alianza de clases, es que para impulsar semejante configuración, Correa siempre pensó que su impregnación popular, su capacidad de ganar una elección tras otra, de ganar con 57%, de tener 2/3 de la asamblea, eran una base de poder política suficiente para quebrar las resistencias del bloque del inercialismo extractivista. Y por sus diferencias de diverso tipo con el movimiento indígena, termina por romper con el bloque popular, entonces su base de sustentación política para un proyecto post-extractivista terminaba siendo todo el tiempo la fuerza de movilización social electoral que él tenía y que se traducía en cada evento plebiscitario o en cada elección como recurso político para enfrentar la continuidad del extractivismo. Con un movimiento obrero débil, con unas clases medias y una burguesía muy insertas en las dinámicas de la economía de la importación y de la informalidad, y desconectado tanto del sindicalismo como del movimiento indígena, que tenía una clave de post-extractivismo, es evidente que no había la base sociopolítica para configurar esa transformación. Entonces yo no sé tanto si es como que el extractivismo produjo eso, sino que también había un propio juego político ahí que terminó por explicar el extractivismo como selectividad estratégica, como diría Gisop, ¿no? Como una continuidad frente a la cual sin una mayor acumulación de fuerza era imposible viabilizar en el corto plazo. Además, uno dice 10 años en el poder, pero un proceso de reemplazar 2 o 3 industrias de baja tecnología no se hace en 10 años en un país como con bajo talento humano, con universidades que no están haciendo ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero además, con estas tensiones con el campo de sustentación política que podían haber dado la fuerza y el vigor para un salto industrializador. Entonces me parece que hay que ver no solo la relación de la economía hacia la política, sino de la política, de los nexos sociopolíticos, cómo también terminaron por jugar a favor de la continuidad del extractivismo, aún a pesar de que, al menos en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano también, era claro que es claro, ¿no? En el campo popular, en la izquierda, es claro esta idea de la continuidad del extractivismo va a limitar cualquier dinámica de autonomía del Estado y democratización ampliada en el tiempo. Eso está ahí, ya pasó y hay diversos elementos que explican este límite. Quedan escasos 10 minutos que yo creo que podemos aprovechar todavía en la presencia del doctor Franklin Ramírez. Les voy a pedir que las preguntas sean realmente muy concisas para darle más espacio a la respuesta. Gracias. Solo para retomar la pregunta del compañero sobre su análisis actual de las relaciones socioestatales en el... No te escucho. No te escuché. ¿Verdad? Solo para retomar la pregunta del compañero sobre su análisis sobre las relaciones socioestatales en el gobierno actual de López Obrador. Bueno, sí, 2 comentarios. A lo último que nos precisó, además, Ecuador no tiene moneda, está dolarizado. Entonces, profesor, bueno, sí, habría que checarlo un poco más a detalle. Y otro comentario, a ver, se presenta lo del populismo como si es un corolario más de populismo
o si es una cuestión así. Yo voy a pecar de presuntuoso y voy a decir que la perspectiva esta de que son cambios que son casos de estudio, ¿no? Es el síndrome de casos de estudio que decía Karl Menger. Dos razones. Primera, la navaja de Occam, la respuesta más sencilla es que es un corolario del populismo. Y la segunda, que los piqueteros te paralizan Buenos Aires una semana y que se paralizan los frigoríficos y no es posible que una nación que tiene, que se dedica a las vacas no pueda exportar carne por culpa de unos tipos corporatizados, etc. Entonces, bueno, esos son como que mis dos comentarios. Gracias. Aquí estoy. Y bueno. Gracias, doctor. A mí me gustaría que nos cuente en esta revisión de la producción y ay, perdón, chicos, no me dejan ver. ¿Cómo se ha reinsertado la discusión sobre el concepto de izquierda en esta producción académica? ¿Cómo se está retomando después de un ciclo más o menos largo de haber casi descartado la posibilidad? Y además, no solo desde el estudio y análisis de los movimientos sociales y sus relaciones con la izquierda o las izquierdas, sino también en los discursos de los gobiernos y de los distintos repertorios de estos movimientos sociales. Buenas tardes, profesor. Retomando un poco el caso ecuatoriano, ¿qué similitudes, las pocas similitudes usted percibe de la desigualdad social y que de alguna manera repercuten a que se hagan cambios pues muy drásticos, ¿no? No sé si son puntos a comparación, en el caso ecuatoriano, todas estas revueltas que se causaron y que sonaron hace unos días, hablando un poco a futuro, ¿cuál sería el posible camino que se podría retomar, ¿no? Muchas gracias. En esta revisión de literatura que nos planteó, quisiera preguntarle en dónde está ubicando a las movilizaciones feministas en América Latina. Sí, Bueno, gracias. Sobre la cuestión de México, prefiero todavía no conozco lo suficiente, es un proceso novedoso, lo haré, pero prefiero no entrar en ese terreno. La segunda, la cuestión, populismo izquierda, me parece que hay una clave. Digamos, me parece que es fundamental. Hay un viejo texto de Portantiero y de Ípola de 1981 que se llama, me parece que es El populismo realmente existente, no sé si alguien lo conoce, me corrige, que es el primer debate teórico con las primeras devoluciones de Ernesto Laclau en clave postmarxista. ¿Ya? ¿Cómo? No te escucho. Sí, pero es un texto de 1981. O sea, Laclau, su libro, su teoría del populismo es de 2005. ¿Por qué digo esto? 81. Fíjense ese texto. Es como fundamental en el debate intelectual político latinoamericano. Portantiero de Ípola, clave marxista, diciendo: es verdad lo que dice Laclau, que el populismo siempre ha incorporado. Ojo, ahí el populismo es incorporador. Después, si es más o menos democrático, lo discutimos, pero es incorporador históricamente. ¿Ok? 1. 2. Pero el problema del populismo para la izquierda, reconociendo que es incorporador, distribuidor, que reconoce sujetos, que nombra, que da identidad, etcétera, etcétera, por lo cual digo esto porque es fundamental no caer en el relato antipopulista fácil de cierto liberalismo. Me parece que la cosa es más complicada. No hay que usar esto como una categoría estigmatizante. Soy crítico a ciertos usos, pero también soy más crítico al modo en que cierto liberalismo denosta al populismo y lo malentiende. Y es parte de nuestra tradición política e intelectual. Entonces hay que verlo bien. Esto quiero llamar mucho la atención. Entonces, ¿qué dicen Portantiero y de Ípola? Dice:
para una perspectiva desde la izquierda, el problema del populismo no es que incorpore, sino que siempre termina siendo un movimiento que produce al pueblo desde el Estado. El populismo es producción estatal del pueblo. Y esa producción estatal del pueblo siempre impide su autonomía. Siempre supone una producción subordinada del pueblo. Este es el rollo, que es una clave que después del autonomismo recupera más allá de su filiación más o menos marxista. ¿Okay? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno de los grandes problemas del ciclo progresista, populista, posneoliberal, izquierdista, como ustedes quieran llamarle, antineoliberal, como quieran llamarlo, es que esa bronca de Portantiero y de Ípola con Laclau en el 81, en el inicio del ajuste neoliberal, donde era una bronca respecto a la experiencia populista de los 40 y 50, no de lo que estaba pasando, pero esa tensión se reeditó largamente en el curso de estos procesos ya en el siglo XXI. Y es una tensión que a mí me parece que fue bastante esterilizante de la dinámica del cambio político. Es esa tensión entre una cierta izquierda en clave autonomista o marxista y la clave teórica y política del populismo. Es como que la tensión entre populismo e izquierda esterilizó tanto intelectual, académicamente como políticamente el flujo de relaciones sociopolíticas entre actores que unos y otros han estado disputando desde los 80 para adelante la impregnación neoliberal de nuestras sociedades. No hay movimiento político con todos sus límites más exitoso en colocar límites a eso que la dinámica populista. Que después el populismo repliega al capitalismo, sí, que es desarrollismo, evidentemente y tal, pero que tiene una capacidad de poner unos resortes y unos frenos a la versión más excluyente del neoliberalismo, del capitalismo, que es el neoliberalismo financiero, bla, bla, bla. Entonces, me parece que es fundamental retomar el debate con mucha amplitud intelectual sobre estas relaciones entre dinámicas populistas, entre formas de gestión populista de lo político y las formas más autonomistas, clasistas de lo político que también están en nuestra matriz popular. Esto me permite, por el poco tiempo que tengo, cerrar con una pregunta que me hacía alguien más. Entonces, el debate sobre la izquierda siempre está presente en toda esta literatura, pero matizado con estos bemoles y contradicciones sobre la cuestión populista, ¿no? Siempre está presente. Ahora, retomo sobre el caso ecuatoriano, y es como, no es casualidad que ahora, no voy a entrar en las razones de por qué Lenín Moreno se volvió neoliberal a pesar de que fue electo como sucesor de Correa, no voy a entrar en eso, pero no es casual que en la última revuelta estaban en la calle los populistas, los maoístas, la izquierda, el movimiento indígena, los transportistas, los estudiantes, las mujeres, las feministas, los ecologistas. O sea, sí, el movimiento indígena y otros sectores del campo popular vieron con buenos ojos su reintegración a las agencias estatales, la recuperación de espacios de representación social, y eso le dio una cierta paz al postpopulismo de Moreno, aun cuando se articuló con las clásicas élites financieras y oligárquicas del país, pero en el momento en que el programa de ajuste estructural se acelera, el estallido vuelve a poner en la calle a todos estos sectores. Todo, obviamente fue un protagonismo el movimiento indígena, pero que desbordó largamente la conducción de la CONAIE o de cualquier otro actor. Ahora, otra vez el pueblo movilizado, la multitud movilizada contra la maquinaria de la austeridad y del despojo de derechos que se instala rápidamente en el Ecuador luego de la salida de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de esta convergencia en la calle de unos y otros, en este instante vuelve a haber el debate de no, pero ustedes son populistas, no, pero ustedes son... O sea, este debate está una y otra vez ahí. ¿Y esto es por qué? Porque existe tal cosa como esas identidades políticas, existen esto que Garretón, Maristela, Natalucci hablan como gramáticas, matrices, son ideas políticas que explican las identidades, que explican las demandas y las formas de interacción con el Estado. Entonces, es fundamental en este momento como de fin de ciclo, quizás
volver sobre este debate al que, como dije antes, muchas veces se le tiene miedo. No nos metamos con esto del populismo. Me parece que es al revés, que es fundamental volver sobre ese debate, que es fundamental recuperar sociológicamente el tipo de interacciones que se dan en torno a esta matriz populista y procurar, procurar observar las eventuales conexiones y suturas entre estas dos matrices fundamentales del campo popular latinoamericano. Allá hay una tarea enorme que no puede detenerse simplemente en decir que hay una contradicción irreductible entre populismo y movilización autonomista o clasista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Franklin Ramírez por esta brillante conferencia. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia, a pesar de que competimos con la hora de la comida. De manera simbólica, le entregamos algunas publicaciones, el kit de bienvenida. Pues muchas gracias por haber estado en este segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales. Sigamos disfrutando el Congreso.